Hola, bueno, en este nuevo video voy a hablar un poco de la imagen personal, la imagen propia y de la atractividad. De hecho, hoy escribí un artículo en mi blog. Suscríbanse al blog fedemedinawellness.wordpress.com. Síganme en Instagram, @FedeMedinaWellness, suscríbanse a este canal, activen las campanitas de notificaciones, etcétera, etcétera. Voy a hablar un poco de imagen personal y, como dije, atractividad. Es un tema, desde mi punto de vista, muy importante para lo que tiene que ver con con el wellness, con la salud personal. Y les voy a explicar también por qué esto es importante. Y les voy a dar también cinco tips o 5 consejos para poder aumentar esa atractividad y para poder mejorar la propia imagen personal que uno tiene de sí mismo, ¿no? Cuando esa imagen no es, cuando uno tiene una imagen propia que no es la ideal. La realidad es que a mi generación, yo soy de la generación X, así que de ahí pueden deducir un poco mi edad. A mi generación y a muchas generaciones anteriores a la mía y también algunas generaciones abajo de la mía, se nos ha inculcado desde que somos chicos, sobre todo a los hombres, más que a las mujeres, esto de que estar atento a la propia imagen, estar pendiente de la propia imagen o de la belleza de querer sentirse atractivo, es algo que ha estado mal visto. De hecho, yo fui a un colegio que era solo para hombres y me acuerdo que era así. Si alguien quería sentirse, tenía preocupaciones por su belleza o querer sentirse más atractivo o mejorar la imagen, se lo tildaba de maricón directamente, como si esto fuera un insulto, el peor de los insultos. En esa época que yo iba al colegio era así. Y incluso sigue siendo así muchas veces. Después, mismo la sociedad también tenía esa impronta y transmitía ese mensaje, ¿sí? También venía el mensaje de parte de las autoridades morales, como determinadas religiones, ¿sí? O iglesias, de no caer en la vanidad, ¿sí? Que si uno se preocupaba por la imagen de uno mismo o si uno se preocupaba por su belleza, pasaba a ser automáticamente vanidoso, cuando hay una gran diferencia. En la vanidad lo que hay es una inseguridad muy grande de la persona vanidosa y que busca permanentemente la aprobación de los demás y buscar agradar a los demás. Es un tema de ego, ¿sí? En cambio, la imagen propia, buscar y encontrar la belleza propia, parte del amor, no parte de un vacío como en el caso de la vanidad, con lo cual es muy distinto. Pero se mezclaba todo en esa época y era así. Y entonces uno seguía los ejemplos como es chico, seguía los ejemplos de los demás, ¿no? Entonces escuchábamos mucho el afuera. El afuera era todo, porque nosotros éramos chicos y éramos una esponja que absorbíamos. Pero esto la verdad que eran creencias, eran nuevamente creencias que no tenían por qué ser así. Y de hecho, desde mi punto de vista, no son así. Y yo tuve que cambiar, tuve que romper todas esas creencias durante mi vida y llegar también a ser quien soy habiendo roto esas creencias. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo hace la gente que se siente atractiva y que es atractiva y que tiene una buena imagen de sí mismo?
Yo encontré cinco puntos que para mí son claves para poder sentirse uno atractivo y en definitiva ser atractivo. Porque como dije en los otros videos y como suelo decir, lo que uno cree es lo que uno crea. ¿Sí? Entonces, el primer consejo, el primer tip es sacar la basura de la cabeza. Y por basura me refiero a todas estas creencias que justamente tenemos desde que somos chicos, de las que mencioné antes, de que preocuparse por el atractivo propio, preocuparse por la imagen propia o por la propia belleza, eso es algo malo. ¿Sí? Sacar de la cabeza que eso es un pecado, que eso está mal y que si yo me preocupo por mi atractivo físico, por mi belleza o por mi imagen, soy X, Y o Z. No, no tiene nada de malo, al contrario, es una muestra de amor propio, preocuparse por uno, por su imagen personal, por su belleza y por su atractivo físico o su atractivo en general, que va mucho más allá también de lo físico. Entonces es sacarse esas creencias de la cabeza, arrancarlas y que no nos influyan nunca más. Ese es el primer tip, primer consejo. El segundo es escucharse a uno mismo. ¿Sí? Escucharse a uno mismo y lo que uno quiere respecto de la propia imagen personal. Hay que tener cuidado de que lo que uno quiere no sea lo que nos impone la sociedad. ¿Sí? Porque recibimos mensajes y bombardeos constantes de cómo tenemos que ser, el cuerpo ideal, la ropa ideal, el peinado ideal, las uñas ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de no estar permanentemente influenciados por el afuera y escucharnos adentro. ¿Qué imagen tenemos nosotros ideal de nosotros mismos? ¿Cómo podemos nosotros mismos ser más atractivos, tener una mejor imagen, ser más bellos incluso? Entonces, este segundo punto es fundamental, empezar a formarse una idea del canon, ¿sí? Del canon ideal que podemos tener de nosotros mismos en cuanto a imagen personal, atractivo y belleza. ¿Sí? El tercer tip es identificar las propias virtudes físicas, de carácter, personalidad, etc. Identificar esas propias virtudes y hacerlas crecer. Porque es mucho más recomendable hacer crecer las propias virtudes que hacer hincapié en los defectos y tratar todo el tiempo de mejorar los defectos, porque es desgastante. ¿Sí? En cambio, si hacemos crecer las virtudes por un lado, las virtudes van a empezar a crecer, y como uno tiene en general facilidad con sus propias virtudes, los defectos se van a ir haciendo cada vez más chicos, ¿sí? Y las inseguridades se van a ir haciendo cada vez más chicos y nos vamos a sentir cada vez más seguros porque vamos a estar en nuestras virtudes, que es donde nos sentimos mejor. Entonces, el tercer tip, identificar las virtudes y hacerlas crecer. El cuarto es lo contrario. Esos defectos existen, ¿sí? Esas inseguridades o aspectos que hay que mejorar existen y justamente hay que aprender de eso. No para juzgarlos, no para criticarlos y no para autoflagelarlos con eso, sino para aprender de esos errores, para tratar de cambiarlos, de aprender de esos defectos o errores y tratar de cambiarlos. Ese es el cuarto. Y el último, ¿sí? El último que para mí creo que es el más importante de todos, es vivir como si fuéramos atractivos e irresistibles, aunque todavía no lo seamos. Y si no lo somos, creer que lo somos. Entonces empezar a vivir de acuerdo a esa creencia de que somos una persona atractiva, con buena imagen, con clase, con estilo, ¿sí?
y que somos irresistibles. Porque es así. Cuando uno lo empieza a sentir, si uno se lo empieza a creer y uno lo empieza a vivir minuto a minuto, desde el momento que se levanta de la cama, que va caminando, que se sienta a tomar un café en un bar, en el momento que sube una escalera, que se pone unos anteojos, que se pone la ropa y todo el tiempo está sintiendo qué presencia tengo, me veo bien, hoy me veo bien, hoy me siento bien, de verdad, tengo salud, tengo un techo donde dormir, tengo comida, soy irresistible. No, pero es cierto, así es como hay que sentirlo, así es como hay que vivirlo y eso se transmite. Es imposible que no se transmite. Cuando uno lo siente, cuando uno lo cree, cuando uno lo vive, se transmite. Y entonces se genera ese feedback con la gente, con la sociedad, con el afuera, pero siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, los 5 tips, perdón, sacar la basura de la cabeza, escucharse a uno mismo y lo que uno quiere, identificar las virtudes y hacerlas crecer, aprender de los errores y los defectos para cambiarlos y vivir como si ya fuéramos atractivos e irresistibles. Esos 5 consejos estoy seguro que te van a ayudar a sentirte más atractivo, con una imagen personal mucho mejor de vos mismo y también te van a ayudar a amarte a vos mismo mucho más, que en definitiva se trata de eso. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, seguime en Instagram por Fede Medina Wellness, LinkedIn Federico Medina, Facebook @Fede Medina Wellness y listo. Hasta el próximo video.